Ok, bueno. Si no hay preguntas sobre la clase anterior, los exámenes todavía no los he tocado, pero esperando que todo me dé tiempo, espero ya para el lunes tenerlos. Ah, no sé si hay alguna pregunta con respecto al examen per se. Ok, bueno, entonces lo último que estábamos viendo era la idea de una curva, o sea, de la longitud de curva o lo que llamamos longitud de arco. Y apenas como mencionamos un poco eh, el concepto, pero esencialmente lo que tenemos es lo siguiente. Queremos, o sea, tenemos C es una curva. eh, Perdón, ustedes saben que aquí siempre hay un pedacito. Es una curva. Eh, si ustedes se fijan en los libros en inglés, nosotros le decimos en español una curva suave. Ah, alguien tiene, en inglés van a encontrar la palabra smooth ah, asociado, o sea, smooth curve en vez de una curva suave. ¿Alguien tiene idea a qué nos referimos con una curva suave? Profe, ¿Sí? no es, bueno, no sé si es n veces, creo que es infinita, se puede, ¿cómo se llama? Se puede sacar la derivada infinitas veces. Eh, ok, depende del contexto. En muchos casos sí una curva debe ser infinitamente diferenciable para ser considerada suave. En este caso, a nosotros nos interesa que la curva sea por lo menos una vez diferenciable, una vez continuamente diferenciable. Ok, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos aquí como un paréntesis. eh, Nosotros habíamos hablado, o bueno, nosotros no, pero debieron haberlo visto seguramente en 250 o 350. Es el conjunto de las funciones. Aquí, de hecho, déjenme poner, y es un intervalo. Este es el conjunto de las funciones de el intervalo I en R, tal que eh, F y F' son continuas en I. Perdón, perdón. Escribí una cosa que F', F doble prima, que, que todas las derivadas existen. Esa es quizá la, en contexto, la definición más estricta de suavidad de curvas. Se le llama una curva suave porque esencialmente, digamos que no tiene esquinas. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene, o sea, por ejemplo, si usted hace, eh, no sé, valor absoluto de raíz cúbica de 3, por decir algo. Profe, perdón, esquina se refiere como a picos, creo. Sí, picos, esquinas, como quieran verlo. Ok. eh, pero esencialmente lo que tenemos acá es el hecho de que en todo punto, usualmente hablamos del interior del intervalo. No tendríamos problemas si hablamos de que el intervalo sea cerrado, pero en el interior del intervalo todas existen. Para nosotros, en este caso,
déjenme hacer un poco porque creo que solo necesito una, pero usemos a C2, que esencialmente es lo mismo, pero nos limitamos a que F' y F doble prima son continuas en I. O sea, en este caso solo vamos a pedir diferenciabilidad continua 2 veces. Honestamente, la mayor parte de los ejemplos que uno se da tienden a ser diferenciables en todo lado, pero por el momento dejémoslo así. Entonces, nosotros vamos a hablar que estos son conjuntos de funciones. Entonces, nosotros vamos a decir que la curva C dada por f, y aquí f es una función vectorial de t, que es x de t en i más y de t en j. Decimos que es una curva suave si x y y están en C infinito, perdón, en C2 de I, donde aquí evidentemente X y Y van de I en R, o podríamos decir la parametrización que le estamos dando a F es la parametrización que le estamos dando a F parte del intervalo I. Aquí hay ciertas cosas que tenemos que considerar. Una es que no necesariamente uno se puede encontrar, y usualmente son ejemplos muy rebuscados, pero puede ser que usted tenga una, ¿cómo decirlo? Puede ser que ustedes tengan una parametrización que no es suave a pesar de que la curva sea suave porque existen otras. Usualmente cuando uno se encuentra un ejemplo así, el ejemplo es muy rebuscado, o sea, el ejemplo es como muy específico y la parametrización se escogió de una manera como para dar un ejemplo que eso puede existir, pero usualmente no es el caso. Y lo que ustedes pueden hacer es tratar de ver si hay otra parametrización de la misma curva. Entonces, ¿cuál era la idea acá? Lo que nos interesa, si quieren más bien vamos al otro, a la otra página. Nos interesa la longitud de arco. Entonces, aquí Costa Rica es un lugar donde muy pocas carreteras tienen tramos largos, y por tramos largos hablemos de tramos de por lo menos un par de kilómetros que son perfectamente rectos. Y usualmente están como en las zonas más bajas. Si ustedes toman, no sé, cuál carretera tomarán con frecuencia, yo a veces tomo la 27 para ir a visitar a mi mamá, y de la 27 sí tiene algunos tramos ahí un poquillo más largos, pero usualmente son un poco, o sea, hay un montón de curvas, usualmente curvas suaves. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, si usted sabe, o sea, usualmente usted le pone una curva a una carretera, porque construir la carretera con esa curva era más barato que construir la carretera recta,
porque qué sé yo, tiene algún peñón en el medio o hay alguna propiedad privada que saldría muy caro expropiar, etcétera. Por muchas razones, usted podría tener, como tenemos acá, especialmente que en Costa Rica tenemos este terreno que es bastante quebradizo en muchos lugares. Ah, entonces, imaginémonos que nosotros ya tenemos una cierta, un cierto plano de carretera. Entonces, la carretera, no sé, va de un punto a un punto B. Y pues, si queremos construir la carretera, nosotros sabemos que hay un cierto costo ah, por milla lineal. Entonces, tenemos que saber cuál es la longitud de esa carretera. Uno podría decir, bueno, ¿qué tal si en vez de hacerlo de esta manera, si calculamos nada más la distancia directa de A a B? Esa evidentemente, y en este dibujo sí es bastante claro, eh, no es una muy buena aproximación. Entonces podríamos hacer una segunda aproximación y decir, bueno, aquí vamos a hacerlo de esta manera, en la que tomamos, digamos, 4 puntos medios y hacemos, o sea, calculamos líneas rectas y calculamos las longitudes de esas líneas. Por cierto, aquí quizá eh, saliéndome ligeramente del tema, pero cálculo es esencialmente una subárea del análisis. ¿Cómo definirían ustedes análisis en matemática? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo definir análisis en matemática? No todos a la vez, por favor. Ah, en general, una de las múltiples definiciones que se puede dar es que análisis es la rama de la matemática ah, que trabaja sobre procesos que recurran a límites. Y eso es esencialmente lo que uno hace en todo cálculo. ¿Qué es una derivada? Bueno, la derivada es la pendiente de la tangente y la tangente es el límite de las secantes manteniendo un punto en el punto que queremos y moviendo el otro punto tan cerca como sea posible. ¿Qué es una integral? Una integral es el límite de una suma infinita con unas ciertas características. Entonces, aquí la idea que nosotros podríamos dar es vamos a tomar un proceso de límite que es muy semejante al de las sumas de Riemann. Déjenme poner esta, a ver si podríamos poner más puntos en el medio y aproximar cada vez mejor esta carretera, y esencialmente lo que vamos a hacer es aproximar la longitud de la curva basados en la suma de las longitudes de todas esas curvas que estamos tomando. Entonces, por ejemplo, si tomásemos este pedazo acá, este pedacito de recta, ¿cuál es la distancia de esa recta? Bueno, nosotros podemos medirla. Y aquí lo que vamos a tener es un cierto cambio en Y, en este caso, y un cierto cambio en X. Entonces, si
si nosotros lo que estamos haciendo es esencialmente sea T0, T1 hasta Tn, una partición de I, entonces la longitud del arco de C va a ser, de hecho no va a ser igual, va a ser aproximadamente la suma sobre desde k igual 1, o sea, desde k igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de delta xk cuadrado más delta yk cuadrado, donde evidentemente xk es x de tk y delta xk es igual a xk menos xk menos 1. O sea, algo que hemos hecho muchas veces. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo es, si nos devolvemos acá arriba y vemos, ahí se fue a dormir el mouse ya, y vemos este triangulito que tenemos acá, lo que estamos haciendo es calculando la hipotenusa, sabiendo los cambios en X y en Y. Y con eso calculamos la hipotenusa por Pitágoras y sumamos todas estas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, déjenme copiar esto otra vez y quizás hacerlo un poco más. No. Copiémoslo y peguémoslo aquí mismo un poco más pequeño. Clipboard. Y un poquito más pequeño. Esta parte nosotros podemos igual volverla a aproximar. Bueno, en realidad la segunda parte sí va a ser una igualdad. Esto va a ser igual a la suma desde k igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de delta xk sobre delta tk cuadrado más delta yk sobre delta tk cuadrado. Aquí se me acabó el espacio. Bueno, pero veamos si lo hacemos un poquito más grande me cabe. Fuera de la raíz, un delta tk. Entonces, ¿esto a qué se parece? Pues esto en el límite va a tender a a la integral. Aquí voy a usar un poquito de la notación a como ustedes posiblemente la hayan visto más adelante en el curso. Vamos a ver que esta notación la usamos mucho, pero es la integral sobre I, sobre ese intervalo de esencialmente x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Todo esto multiplicado por dt. Todo lo que tenemos. Entonces, hasta cierto punto acabamos de encontrar una fórmula. Ya vimos la longitud
del arco es exactamente la integral de a b, si lo quieren de esta manera, de raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado dt. Hagamos un ejemplo sencillo. Imaginémonos que nuestra curva es, ¿qué podríamos poner ahí? Okay, imaginémonos que nuestra curva está por f de t, igual lo más sencillo que se nos ocurra, coseno, más bien, si empiezo aquí, aquí 0, coseno es 1, sí. Entonces es coseno de t en i más seno de t en j, y t está en el, o más bien, y queremos la longitud de arco entre, ¿qué podríamos poner? Entre el punto raíz de 2 medios, raíz de 2 medios y el punto 0,1. Entonces, visualmente, geométricamente, ¿qué es lo que se nos está pidiendo encontrar? Esto claramente está en el primer cuadrante, entonces dibujemos nada más en el primer cuadrante. Claramente esta parametrización que tenemos aquí arriba parametriza un círculo y estamos tomando el punto raíz de 2 al punto 0,1. Entonces sobre lo que estamos haciendo cálculos, sobre lo que queremos averiguar es este pedazo. De hecho, nosotros podemos hacer el cálculo respectivo, pero a ojo de buen cubero pueden decirme cuál es el intervalo y que vamos a estar utilizando en esta parametrización. ¿A qué valor de t corresponde este punto? Yo sé que hay múltiples, pero el primero positivo, para el cual es esta función vectorial nos da este número de acá. Pi cuartos, ¿no? Bueno, no estoy seguro, pero creo. Correcto, pi cuartos. Entonces, y va de pi cuartos y este se va a obtener cuando el coseno sea 0 y el seno sea 1. Eso ocurre por primera vez en pi medios. Y dado que estamos hablando del círculo unitario, nosotros podríamos aquí claramente decir, y eso tiene que ser pi cuartos porque esencialmente lo que estamos es usando 1/8 de del círculo del círculo unitario. Y como el círculo unitario es 2pi, de pi entre 2pi entre 8 es pi cuartos. O bien darse cuenta que la distancia aquí es el valor, la norma de este vector siempre es 1. Entonces estamos tomando un cierto vector y lo estamos dando por esta longitud del intervalo. Entonces va a ser pi cuartos. Ya eso lo sabemos, pero ¿Por qué en pi medios va abierto? porque lo puse abierto
En realidad, no nos interesa tanto lo que suceda como muchas veces lo que suceda Bueno, en en el el interior. extremo. Es O lo sea, que... nos preocuparía si hubiese una discontinuidad no evitable en uno de los extremos, ya sea en la función o en la derivada, pero de otra manera en realidad no nos interesa mucho, porque, o sea, ¿qué sucede con cuando tenemos eh, una discontinuidad no evitable? Bueno, de que posiblemente la función tiene una asíntota o la derivada tiene una asíntota. Ujú. Y ese tipo de situaciones, la longitud tiende a ser infinita. De hecho, es curioso y ustedes posiblemente lo habrán visto en su momento que hay curvas que pueden tener una longitud infinita, pero el área bajo esa curva es finita, que es algo que es como muy extraño, pero sí sucede. Entonces, bueno, estamos viendo en este caso, si tenemos, como ya dijimos, f de t es igual a xt, perdón, coseno de t en i más seno de t en j. ¿Qué es f' de t? Bueno, la derivada del coseno es menos seno de t en i más coseno de t en j. Entonces, la longitud de este punto C va a ser la integral de pi cuartos a pi medios de raíz cuadrada de menos seno de t cuadrado más coseno de t al cuadrado de t. ¿Qué nos va a dar esa raíz cuadrada? Uno. Uno. Esto da exactamente, esto nos va a dar 1. Esto pues vamos a tener que esto va a ser seno cuadrado de t, el menos se cancela al elevarlo al cuadrado y más coseno cuadrado de t. Y esa es esencialmente Pitágoras para funciones trigonométricas. Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestra integral termina siendo la integral de pi cuartos a pi medios de 1 de t, y eso espero que ustedes puedan verlo desde el principio, que es pi medios menos pi cuartos, que es precisamente pi cuartos. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que entonces hagamos un segundo ejemplo. Imaginémonos ahora que tenemos la siguiente función. Déjenme dejar un poquito mejor. Esto es, esta corresponde a, ay Dios mío, lo que siempre nos pasa acá. Esto corresponde a y igual 1 entre x. Esta es
curva que estamos viendo, y en este caso va, ustedes pueden verla a como quieran, pero va aquí de 1 medio 2 a 2 1 medio. Este es nuestro C. Entonces queremos ver cuál es la longitud de C. ¿Qué necesitamos antes de tan siquiera iniciar? Yo no estoy seguro si este nos va a dar, pero en fin. ¿Qué necesitamos antes de iniciar para calcular esto? No sé si ver el intervalo donde lo vamos a hacer. Ok, ¿para qué necesitamos ese intervalo? La Para hacer parametrización, una profe. parametrización. Perfecto, entonces lo primero que necesitamos es una parametrización. Con la parametrización, pues vendrá un intervalo asociado. ¿Cómo se les ocurre que podemos parametrizar estos de manera sencilla? Esta curva. Profe, podría decir f de t igual a x en y y más 1 entre x en... Ah, no, perdón. T en y más 1 entre t en j. Ok. Esta nos sirve, t en i más 1 entre t en j. Y en este caso, ¿cuál sería nuestro intervalo? Yo me da 2. Perfecto. Entonces, si tenemos f, podemos calcular f', f' de t nos va a dar 1 más, perdón, 1 en i más, en realidad menos, déjame ponerlo bien, 1 en i menos 1 entre t cuadrado en j, lo cual quiere decir que la longitud que estamos buscando, y aquí es donde quiero ver cómo nos va, la longitud que estamos buscando, L de C, es la integral de 1 medio a 2 de raíz cuadrada de 1 al cuadrado más, perdón, aquí esté. Menos 1 entre t cuadrado al cuadrado de t, que es lo mismo que decir la integral de de 1 medio a 2 de raíz cuadrada de t a la 4 más 1 sobre t cuadrado dt. ¿Alguna idea de cómo resolver este integral? Quizás con la sustitución trigonométrica. ¿Cuál sustitución trigonométrica? La de, digamos, cuando se tiene u igual t cuadrado y entonces... no, un momento, vamos a ver. Sí, u igual t cuadrado.
bueno, eso no es trigonométrica, pero si nosotros hacemos u igual t cuadrado, esto quiere decir que du es igual a 2t dt. Ya voy, es que ya le digo a qué me refiero. Profe, la tangente. De teta. ¿Perdón? T al cuadrado igual a tangente de un ángulo ahí. Ah, eso era lo que... Ok, veamos, esa suena más prometedora. T cuadrado es igual a si hacemos la tangente, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado, perfecto. Entonces, si nosotros hacemos t cuadrado igual a tangente de u, esto quiere decir que 2t dt es igual a la derivada de tangente secante cuadrado de u, o lo que es lo mismo, dt es igual a secante cuadrado de u. El problema es que tenemos raíz cuadrada de tangente, que eso no me simpatiza. Porque en cualquier caso nos va a dar entre 2 raíz cuadrada de tangente de u. En este caso, ok. Veamos, nos saldrá. Porque si hacemos esto, tenemos la integral de raíz de t4 más 1 sobre t cuadrado de t. Nos daría que es la integral de tangente cuadrado de u más 1 sobre tangente de u por secante cuadrado de u entre 2 tangente de u, entre 2 raíz de tangente de u, perdón. Entre 2 raíz de tangente de u de u. No veo que nos simplifique mucho el asunto porque nos queda esto sería igual a la integral de que tangente de u más 1 es secante. Por secante cuadrado nos queda secante a la 3 sobre tangente a la 3 medios de u de u. Y esto no veo que se nos simplifique de una manera importante. O sea, secante de u sería, hagámoslo aquí en un rincón. Hagámoslo aquí en un rincón, en otro. Tendríamos secante a la 3 de u sobre tangente de u por raíz de tangente de u. Esto nos queda como 1 entre coseno a la 3 de u por seno de a la 3 medios de u. Profe, ¿Sí? no estoy 100% seguro, pero creo que
esta es una integral que se hace por funciones elípticas. Sí, yo tengo esa impresión. Y eso es uno de los problemas por los que uno quizá no debería tomar ejemplos así, nada más como, ay, se me ocurrió este ejemplo, qué bonito, porque eh, es frecuente que uno se encuentre integrales elípticas en este tipo de situaciones, porque aquí lo que tendríamos es, sí, coseno a la 3 medios de u, y eso nos termina siendo cotangente a la 3 medios de u. Entonces, esta integral termina siendo la integral de cotangente a la 3 medios de u. Y eso habría que ver cómo lo... Profesor, ¿Sí? considero que tal vez en la discusión original podría uno llegar de una manera más fácil, si en vez de hacer t a la 2 igual tangente de u, haría nada más t igual tangente de u. Que si hacemos tangente de u, aquí nos va a quedar tangente al cuadrado, tangente a la 4. Y tangente a la 4 más 1 no es algo que podamos simplificar tan fácilmente. Ah, ok, disculpe. Sí, disculpe. Okay. Bueno, dejemos esto acá por el momento. Si quieren más bien, hagamos, nosotros en algún momento habíamos dicho este tipo de, este tipo de longitudes de arco es fácilmente, dejemos ese problema ahí como un pendiente. Voy a ver, porque yo tenía la impresión de que ese sí salía directo y puede ser que esté en lo correcto y que sea una integral elíptica, lo cual suele suceder. De hecho, la idea de integral elíptica viene precisamente del hecho de que una de las primeras a las que uno se topa, o sea, si uno hace, en vez de hacer f igual coseno de t en i más seno de t en j, o 10 coseno de t en i más 10 seno de t en j, o sea, algo que le ponga uno un círculo de algún radio. Si uno hace una elipse, ¿cómo hacer una elipse? Pues la parametrización es bastante sencilla. Uno lo que hace es a coseno de t en i más b coseno de t en j, y si con a y b números positivos, y si resulta que a y b son distintos, esa integral esencialmente no se puede resolver, salvo para valores muy específicos. En general no se puede resolver de manera analítica, no se puede resolver con funciones elementales. Pero ahora imaginémonos que en vez de estar hablando de una curva en 2 dimensiones, nos pasamos a 3 dimensiones, y aquí, como les he dicho en el pasado, disculparán la falta de dotes de artista de su profesor. Y lo que vamos a hacer es, en vez de algo sencillo, un resorte, y vamos a ver solo una vuelta del resorte. Y vamos a trabajar ese resorte de la manera más sencilla. O sea, es esencialmente un círculo. Claro, ahí se ve terriblemente mal, pero la idea es que estamos yéndonos de aquí a aquí. Y vamos a tomar una parametrización sencilla
Aquí voy a poner los términos. F de t, como lo habíamos hecho antes, es coseno de t en i más seno de t en j más, y aquí digamos que es un resorte muy alargado, t en k. Entonces, de la misma manera que lo habíamos hecho en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, aquí esencialmente lo que tenemos es un x de t en i más y de t en j más z de t en k. Y lo mismo sucede. La longitud del arco va a ser la integral sobre el intervalo dado de la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado de t, donde todas las derivadas son con respecto a t en este caso. ¿Cómo hacemos cómo justificamos esa expresión que tenemos ahí? Bueno, si nos devolvemos a la expresión que habíamos hecho antes, de esta manera, la lógica es esencialmente la misma. De hecho, es exactamente la misma, solo que ahora, en vez de tener, de movernos en 2 dimensiones, nos movemos en 3. Y adivinen que, aunque nosotros vivimos en un espacio tridimensional, o al menos percibimos el espacio como un espacio tridimensional, porque si le creemos a los que hacen teoría de cuerdas, son, no me acuerdo, 10, 11, 12 dimensiones, una cosa así. Pero 11 a 26 dimensiones. sí, la gente que hace teoría de cuerdas tiene ahí cosas en los que pregúntenle a los físicos, porque honestamente si yo me pongo a hablar, posiblemente me equivoco porque lo que sé es muy poco, pero nosotros percibimos 3 dimensiones, pero esto, si queremos pensarlo en 4, 5, 6 dimensiones, la parte analítica es la misma. La parte geométrica, pues imaginárselo es un poquillo más complicado, pero la idea es exactamente la misma, y la fórmula, veamos la que tenemos acá, pues esencialmente nada más lo que estaríamos haciendo es agregando los términos de las siguientes coordenadas. Nada más. Por cierto, en este caso en particular, ¿cuál es nuestro intervalo? Si estamos dando toda una vuelta. 0 a 2pi. Correcto, 0 a 2pi. Entonces, lo que tenemos es que ver cuál es la integral de 0 a 2pi de... ok, tenemos la fórmula acá, aquí arriba. Entonces, es la raíz cuadrada de la derivada del coseno al cuadrado. La derivada del coseno es menos seno de t al cuadrado más la derivada de, y esto que se ve bien que es un 2pi, la derivada de el seno es el coseno, más la derivada de t, no, la derivada de t es 1. Entonces es 1 al cuadrado. Todo esto por dt. Y es muy sencillo darse cuenta que esto en este caso se simplifica trivialmente casi a 2pi. Bueno, escribamos todo. Eso sería seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1. El término que tenemos acá, ¿a qué corresponde? A raíz de 2. A raíz de 2, perfecto, a raíz de 2 dt. Y lo que estamos diciendo es que esto nos queda
como 2 raíz de 2 pi. Esto es muy fácil de generalizar en el sentido, o sea, ya con esto ustedes pueden esencialmente calcular la longitud de cualquier resorte. ¿Por qué? ¿Qué sucede si nosotros aquí, déjenme ver, porque yo estoy emocionándome mucho hablando de esto y no sé, ya ahorita más bien tenemos que terminar. Imaginémonos que nosotros tenemos un resorte que es más, tiene más vueltas y es menos alargado. Es que, o sea, si nosotros nos imaginamos que en una sola revolución con un radio de 1, el resorte sube 2 pi unidades, o sea, casi 6 unidades, es un resorte profundamente alargado. Ustedes tienen, me imagino en algún momento que, o algunos de ustedes llevan física como electiva, no me acuerdo si está como requerido como electiva. Ven la ley de Hooke y ven que un resorte de ese tipo posiblemente no tenga mucha funcionalidad. Los resortes tienden a tener una diferencia mucho menor entre cada, por decirlo así, entre cada revolución. Entonces imaginémonos un resorte que da 3 vueltas que 1, 2 y nos haría falta como llegar aquí. Da 3 vueltas, tiene un radio de 1 y en esas 3 vueltas digamos que también aumenta a 1 o sea, todas las vueltas que da, lo que aumenta en altura es lo mismo que el radio. Entonces, de aquí, si nosotros quisiéramos averiguar esto, sería muy sencillo. ¿Por qué? Porque la primera parte sería exactamente lo mismo. Coseno de t en i más seno de t en j más, ¿cuál sería el k? El k en este caso sería, veamos, ¿cuántas vueltas son? Son 3 vueltas. Eso quiere decir que t tiene que ir de 0 a 6 pi. Eso quiere decir que la última, si la vemos desde un punto lineal, la última coordenada empieza en 0 y cuando llega a 6 pi tiene que ser 1. Entonces es muy sencillo, es 1 entre 6 pi en k. Y podemos hacer la misma longitud que hicimos antes, lo que pasa es que aquí no se va a ver tan bonito, que va a ser la integral de 0 a 6 pi de la, y hacemos lo mismo, aquí nos va a quedar raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1 entre 36 pi cuadrado. Esto es una constante, entonces el resultado va a ser muy sencillo. Como lo que nos va a quedar adentro es una constante feilla, pero es una constante, lo que va a ser la longitud del intervalo, que es 6 pi por la raíz cuadrada de 36 pi cuadrado más 1 sobre 6 pi. Este se nos va y lo que nos queda es raíz cuadrada de 36 pi cuadrado más 1. No importa lo que o sea, esto ya podemos calcularlo numéricamente y hagamos ahí una aproximación rápida. Pi cuadrado podemos decir que es más o menos 10.
No es exactamente 10, pero es muy cercano a 10. Entonces ahí estaríamos hablando que esto es más o menos la raíz cuadrada de 360. ¿Cuál es el cuadrado más cercano a 360? Veamos, 343. No, ese es un cubo. 20 serían 19. 19 cuadrado es 361, me parece. Entonces, si Sí. esto sería más o menos 19. O sea, numéricamente sabemos que esto es más o menos 19. Ahí calculado por encimita, sin meterlo en la calculadora. Pero para nosotros sabemos que por lo menos en las clases de mate, salvo que el enunciado lo pida de otra manera, este valor para nosotros es suficiente. 36 pi cuadrado más 1. Okay. ¿Alguna pregunta? Porque ya en estos momentos son las 2:30 en punto. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos concluir acá la clase. Y voy a ver si, bueno, aquí me está avisando el calendario que tengo consulta con ustedes en media hora, pero podemos parar la